¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video. En esta ocasión, como bien lo viste en el título, te quiero enseñar cómo saber cuántos watts o cuánto de amperaje consume un aparato eléctrico. Para ello, los datos que necesitamos saber es en nuestro aparato. Por ejemplo, aquí es una lavadora, la que estoy enfocando en esta ocasión. Y en la parte de enfrente trae un papel de color amarillo que viene pegado a la carcasa de metal, pero en esta parte de aquí no encuentro los datos que necesito. Siempre los aparatos eléctricos traen cuántos watts consumen o cuánto amperaje consume y el voltaje. Entonces lo que necesitamos para poder hacer o sacar los datos es una fórmula que te enseño a continuación. Vamos a necesitar, para poder sacar el amperaje, necesitamos, por ejemplo, si tenemos los watts y tenemos el voltaje, solo dividimos los watts por el voltaje y nos va a dar como resultado el amperaje. Ahora, si nosotros necesitamos saber cuántos watts consume mi aparato eléctrico, en la carcasa solo va a venir cuántos voltios consume y cuánto de amperaje. Lo que tenemos que hacer es multiplicar el voltaje por el amperaje y nos va a dar como resultado los watts. Como les decía, esta es una lavadora y en la parte de atrás trae los datos que necesitamos. Esta es una lavadora marca Samsung y nos indica que necesita 120 voltios, 60 Hz y es de 700 watts. Pero ¿cómo sé cuánto de amperaje consume esta lavadora? Ahora vamos a hacer la conversión. Entonces nuestra lavadora es de 700 watts. Vamos a colocar 700 watts y dijimos que si dividimos los watts por el voltaje nos va a dar el amperaje. Por lo tanto dice que son 120 voltios. Entonces 700 dividido dentro de 120 voltios nos va a dar el amperaje. Hacemos la división. 700 dividido dentro de 120 voltios da igual a 5.8 amperios. Entonces nuestro aparato consume 5.8 amperios. Ahora, si queremos convertir cuántos kilovatios me va a consumir esta lavadora, podemos hacer la conversión de, como ya sabemos que es amperaje, 5.8 amperios, lo vamos a multiplicar por el voltaje, que son 120 voltios. Si la lavadora lo usáramos un aproximado de 8 horas, lo multiplicamos por cuántos días lo usamos. Si fueran 30 días usándolo 8 horas diarias, ¿verdad? Luego lo dividimos dentro de 1000, nos va a dar el resultado de cuántos kilovatios consumiría mi lavadora. Entonces hacemos la multiplicación. 5.8 por 120 voltios que va a utilizar mi aparato por 8 horas diarias por 30 días dividido dentro de 1000. Entonces este aparato utilizaría 167 kWh, kilovatios, pero una lavadora no la usamos 8 horas diarias. Entonces este sería solo un ejemplo de cómo podemos nosotros sacar los kilovatios. Eso es lo que consume. ¿Por qué decidí hacer este video? Porque un amigo tenía dos congeladores y lo que le decía, los datos que decía su congelador en la placa era de 1.5 amperios. Él actualmente ha estado fallando mucho la energía y él quería comprar un generador eléctrico
y el generador eléctrico le decía que podía utilizarlo hasta 900 watts de consumo, pero como los únicos datos que él tenía eran estos, su aparato eléctrico solo le marcaba 115 voltios y el amperaje 1.5 amperios. Entonces, ¿cómo saber cuántos watts le consume? Lo que se tiene que hacer es la conversión para sacar los watts. Entonces tenemos el voltaje y tenemos el dato del amperaje. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar el voltaje 115 voltios por 1.5 amperios igual a 115 voltios por 1.5 amperios nos da 172 watts. Por lo tanto, él necesitaba un generador que fuera mayor a 172 watts y el generador que él compró era de 900 watts. Por lo tanto, sí le iba a funcionar muy bien para poder utilizar su refrigerador o su congelador. Este otro es un microondas y este microondas nos dice que consume 120 voltios y consume 700 watts. Entonces este microondas, para poder saber cuánto amperaje consume, lo que tenemos que hacer es dividir los watts por el voltaje. Si son 700 watts, dividido el voltaje 120 nos va a dar a 5.8 amperios. Entonces eso es lo que consume nuestro microondas. De la misma manera, aquí tengo un tostador de pan y dice que consume 120 voltios y 800 watts. Entonces dividimos 800 dividido 120 voltios nos va a dar a 6.7 amperios. Entonces de esa forma es como podemos ir viendo cuánto consume cada aparato eléctrico que tenemos y luego podemos hacer la multiplicación de cuántos kilovatios vamos a consumir en el mes en nuestra residencia. Todo depende de cuántas horas se utilicen diarias para poder hacer la conversión de los kilovatios hora. Si tuviéramos 10 bombillas o 10 lámparas y cada lámpara fuera de 10 watts, entonces para poder saber cuántos amperios consume, lo que tendríamos que hacer es dividir, ponemos los watts, que serían 10 watts dividido dentro de 120 voltios nos va a dar a 0.1, y como son 10 bombillos, 0.1 por 10 nos va a dar a 1 amperio. Entonces, para poder saber cuánto va a consumir kilovatios hora o kilovatios por hora, entonces lo que vamos a hacer es 1 amperio por 120 voltios por, supongamos que se usarían 5 horas desde las 6 de la tarde, 6, 7, 8, 9, para las 10 de la noche serían 5 horas que lo utilizaríamos diario por 30 días, dividido la constante que sería 1000
Entonces vamos a hacer ahorita cuánto amperaje nos va a consumir. Sería 1 por 120 voltios por 5 horas diarias por 30 días dividido dentro de 1000 nos va a dar a 18 kilovatios hora. Entonces 10 bombillas de 10 watts, si lo usamos 5 horas diarias por 30 días, nos va a dar 18 kilovatios. Entonces si sumamos 18 kilovatios más nuestra lavadora, ¿cuánto consume nuestra lavadora? Si hacemos la conversión, por ejemplo 6.3 kilovatios más 20 más 50, entonces haríamos todo el total para poder definir cuántos kilovatios consumen nuestros aparatos y así darnos cuenta qué es lo que realmente estamos gastando mensual en kilovatios. Espero que te sirva este video. Entonces, de manera resumida, si queremos saber cuántos amperios consume nuestro aparato, tenemos que tener el dato del voltaje y los watts. Si no tuviéramos los watts, y en este caso, como en la mayoría siempre viene el voltaje y el amperaje, tendríamos que multiplicar el voltaje por el amperaje y nos va a dar los watts que consume ese aparato eléctrico.